Primero que nada, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la carta natal de Argentina, pero no específicamente la carta natal. Vamos a ver lo que llamamos revolución solar, que básicamente todos los países, como las personas cumplen años, generalmente cuando se declara su independencia o se firma su constitución, y en ese momento tenemos una carta que representa su personalidad, solamente que esto que capaz ustedes no conocen, que la astrología política se llama astrología mundana, tiene reglas distintas para los países que para las personas, por supuesto. Por ejemplo, para las personas la luna son las emociones, pero para los países la luna representa al pueblo. Entonces no es lo mismo ver la carta natal de una persona y hacer un paralelismo de esto es lo mismo que pasa con el país, porque no es exactamente lo mismo. Tengamos eso súper presente. Otra cosa que quiero aclarar, dos cosas más que quiero aclarar ahora de lo que vamos a ver. Primero que nada, que en cuanto a astrología mundana existen diferentes tipos de autores, existen muchos especialistas. Yo no tengo esto como especialidad. ¿Por qué? Principalmente porque creo que para dedicarse a esto tenés que como mínimo tener bastante conocimiento geopolítico, económico, y yo no cuento con tantos conocimientos. Si bien estoy involucrada, me interesa saber, leo las noticias, no se compara con una persona que tal vez haya estudiado ciencia política y haya estudiado de qué manera se mueven las monedas en diferentes partes del mundo. Entonces, si ustedes realmente buscan informarse con personas que sepan de este tipo de astrología de principio a fin, mi recomendación número 1 es Astrología Global. Les voy a mostrar, de hecho, a ver si lo encuentro por acá, Astrología Global, fíjense, acá está, Astrología Global. Les voy a pasar en el chat por si quieren seguir esta página. Me causa gracia que mi propio chat me dice cuáles son las reglas, increíble. Astrología Global es un canal que hizo Adolfo Jerez. Adolfo Jerez es un profesor del Centro Astrológico Buenos Aires y realmente de las personas que más me han hecho caerme de traste respecto a conocimiento astrológico, sobre todo a nivel geopolítico mundial. Así que se los recomiendo muchísimo. Es una persona que realmente sabe un montonazo. Hago este comentario porque ustedes capaz dicen, ¿esta quién se cree que es? O capaz vienen acá esperando enterarse absolutamente todo, y siempre van a haber personas que sepan más que yo en esta cuestión particular. Entonces no me la quiero dar de la sabedora absoluta. Yo siempre les voy a recomendar las fuentes que son las más eficientes. Y por supuesto que hay un montón de otras fuentes, pero les estoy recomendando una persona de acá, de Argentina también, que seguramente sea el que más nos puede explicar, a diferencia de otros que también son grandes sabedores de astrología mundana, pero capaz al no residir en Argentina no están tan empapados de nuestra terrible realidad. No quiero ser cataclísmica, pero es un poco una terrible realidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a hacer un análisis pormenorizado de qué es lo que vemos en diferentes tránsitos planetarios y la revolución solar, que es básicamente un dibujo de cómo estaba el Sol en el momento en el que volvió a pasar sobre el lugar en el que estaba cuando se funda esa independencia en Argentina. Y esto de alguna forma nos explica cuál es el panorama que se va a ver del año para ese país. ¿Qué otras cosas podemos ver? Si nos da el tiempo podemos llegar a ver alguna y otra progresión planetaria, a ver si hay algún movimiento interesante, que es otra técnica. Y también existen más técnicas que seguramente las hayan cubierto otros astrólogos, por ejemplo la del grado 0 de Aries, que en este caso no la voy a cubrir porque yo no soy especialista y no me gusta hablar al peperulo. Traje algunas notitas porque estuve revisando esto desde la tarde. Bueno, primero que nada, esto rige para cualquier tipo de astrología. Vamos a marcar el nodo norte, vamos a marcar Quirón, vamos a poner aceptar, porque por default esta página Carta Natal Online generalmente no trae estas configuraciones tildadas.
Y después lo que voy a sacar son los aspectos de 30 grados, que son los semisextiles, y también los de 150, porque la verdad es que en general no se utilizan mucho y no vamos a ponernos tan minuciosos ahora. Esta es la carta natal básica, ¿sí? Por supuesto, del 9 del 7 de 1816 a las 12 del mediodía, muy puntuales. Ahí era cuando firmaban este documento tan importante que lamentablemente marca una personalidad de país que no es la más aprovechable, si se quiere utilizar esa palabra, pero de eso ya les hablé en otro vivo que lo pueden ver en mi canal de YouTube, así que no les voy a aburrir ahora con una información que ya pueden ver en otro lado, porque si no nos estaríamos repitiendo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a utilizar esta carta, que es la carta base, y lo que vamos a observar, vamos a buscar, mejor dicho, es cómo vienen los tránsitos planetarios. Entonces, buscamos tránsitos planetarios, hacemos clic acá y vamos a buscar los tránsitos planetarios, en este caso del año 2022. Acá tenemos diferentes fechas, algo que ya estoy viendo que me va a molestar un poquito y que quizá con un programita podemos ver cómo va año a año. Si me dan un minuto lo voy a levantar con mi programa. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque mi programa me da la ventaja. A ver si subí la carta natal de Argentina. Ahora les voy a mostrar cómo se ve en mi programa. Que no es mi programa, es un programa que me compré. Pero digo que la contra que tiene esta página es que no permite ver los tránsitos saltando mes a mes. Entonces habría que volver atrás cada vez que queremos cambiar de mes y esto va a ser un embole. Entonces, nada, no queremos pasar por esa situación. Así que vamos a hacerlo simple y sencillo. San Miguel de Tucumán. Un momentito, no se me vayan. Ya la levanto, ya la levanté. Ahora lo que vamos a hacer es, les voy a compartir la pantalla del Solar Fire. ¿Dónde está? Acá. Muy bien. Qué chiquito que quedó. Bueno, lo vamos a agrandar. Bueno, este programita, que nos muestra así muy chiquito, pero vamos a ver si lo podemos agrandar, nos muestra acá la carta natal de Argentina, y tiene en sus funciones la ventaja, la gran ventaja de que nos puede mostrar los tránsitos año a año. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar el reloj astrológico. Les voy a compartir este reloj astrológico. Acá está. Lo tenemos por aquí. Y con este relojito, si ustedes pueden fijarse, ven que acá tenemos varias opciones. Acá tenemos cada cuánto da los pasos, ¿no? Entonces acá tenemos días. Yo lo voy a cambiar a meses para que esto no sea un tremendo embole. Y esto es lo que tenemos respecto a la carta natal de los eventos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a querer ver es con respecto a la carta natal de Argentina. Entonces, a ver. Vamos a ver. Ahí tenemos la carta natal de Argentina. Vamos ya a buscar qué sucede con el año. Y acá tenemos este año. A ver qué pasa si vamos pasando los meses. ¿Qué tema? Perdonen, que estoy tardando, pero estoy intentando buscar la forma de que podamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa si hago esto y hago esto? Acá está, lo logré, gente. Esperen que se las tengo que compartir de nuevo. Hola, Diego, bienvenido. Bienvenido, llegaste justo cuando empezaba. Bueno,
¿Qué es todo esto que estás mostrando, Jime? No entiendo nada. Bueno, no teman, ¿eh? Esto que vemos adentro es la carta natal de Argentina. Sigue siendo exactamente lo mismo que vimos antes. No cambió absolutamente nada de lo que les mostré. Pero por fuera, este circulito que vemos acá nos muestra cómo están los planetas vistos desde la Tierra en este momento, este 16 de agosto de 2022. Y utilizando esta herramienta, que voy con la flechita para allá, fíjense que voy avanzando. Esto lo podemos ver acá arriba a la derecha. Vamos avanzando, dice 16 de septiembre, 16 de octubre, 16 de noviembre. Es decir que voy observando cómo van moviéndose de lugar los planetas en la medida en la que pasan los meses. Entonces vamos a analizar qué sucede con los tránsitos. Lo más importante que vamos a observar ahora son los planetas grandes, los planetas que llamamos pesados. ¿Cuáles son esos planetas? Plutón, Urano y Neptuno. Y en segunda instancia, Júpiter y Saturno. ¿Por qué? Porque piensen que Júpiter tarda 1 año en cambiar de signo. Y solo estamos hablando de Júpiter. A partir de Júpiter en adelante, o sea, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, son todos planetas que se mueven muy despacio alrededor del Sol, lo cual es lógico porque están más lejos del Sol, entonces van a tardar más en dar la vuelta. Por lo tanto, son planetas que tienen una influencia en particular que se relaciona con algo social y que tienen un largo impacto, que esto es algo muy común en ciclos de países. Si vos, por ejemplo, te rompiste la rodilla y estás 2 meses recuperándote, es porque sos un ser humano, pero a los países, lamentablemente, en muchos casos, en otros no tanto, tienen ciclos mucho más extendidos. Esto significa que lo que para vos es 2 meses, para un país pueden ser 2 años, 20 años. Son ciclos más retardados. Por eso es que vamos a prestar más atención a los planetas grandes. Eso no quiere decir que los chicos no hagan efecto, pero quizá el efecto que podemos ver en un planeta chico es, por ejemplo, ver que un día hubo una manifestación, un día en particular hubo incendios, este tipo de cosas que son un poquito más aisladas. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención a primer golpe de vista? Esto que vemos acá, observen. Plutón, de la carta natal de la Argentina, está haciendo una conjunción a Neptuno en tránsito. ¿Y qué conjunción, hermanos? Porque es una conjunción súper cerrada. Plutón está en 24 grados y Neptuno está en 24 grados también. Por lo tanto, están recontra pegaditos. ¿Qué es lo que sucede acá? Generalmente Neptuno para la astrología política suele representar movimientos socialistas que abogan por cuestiones de índole ayudar a los demás, tratar de redistribuir la riqueza. Pero el problema es que este Neptuno no solamente está retrogradando, sino que además es un Neptuno que está conectando con Plutón, que tiene que ver con el poder enquistado en la Argentina y mucho de lo cual está relacionado con cuestiones que vienen de larga data, como por ejemplo la casta política que viene de hace mucho tiempo, los más poderosos y los empresarios. Entonces acá lo que sucede es que estamos en una situación en donde Neptuno está generando más bien pobreza y situaciones de confusión porque se está conectando con las figuras de poder que con una cuestión de estoy conectado con el pueblo y el pueblo está siendo solidario. Esto es lo que hace que también, porque Neptuno tiene esa tendencia Neptuno que tiene que ver con los mares, con Poseidón, con el bucear en las profundidades, la fantasía y lo no descubierto debajo del agua, pero también la dificultad para ver debajo del agua. Piensen que muy debajo del agua, hasta incluso por la presión, no se puede nadar más y es todo oscuro a menos que llevemos una linterna y buenas antiparras. Entonces, esto se traduce en el significado de Neptuno, que es una situación de no veo correctamente, no llego a dilucidar exactamente qué es lo que hay acá, estoy en las profundidades, está todo muy oscuro, no puedo ver. Entonces, si sumo este no puedo ver con las estructuras de poder que durante mucho tiempo estuvieron establecidas en este país, estoy hablando de un periodo de gran confusión con respecto a quién tiene el poder sobre ciertas cosas. Por supuesto que esta es mi interpretación,
pero yo creo que tiene mucho que ver con las figuras que han estado durante mucho tiempo, y no necesariamente me refiero a las figuras políticas, porque a la larga incluso los partidos no duran tanto tiempo como las familias de empresarios, que son las que hacen lobby y las que se mantienen durante larga data en este país. Entonces, acá ya tenemos un problema. El segundo problema que tenemos es que si observamos la casa 2 de la Argentina, que la casa 2 para astrología tiene que ver con la economía, arranca en el signo de Escorpio. Entonces vamos a ir a buscar cuál es el regente de Escorpio. El regente de Escorpio es Plutón. Volvemos a Plutón acá y miren nuevamente cómo Plutón está conectado con Neptuno. Por lo tanto, otra vez estamos viendo cuestiones de confusión. Y esta confusión se da en la casa 6. Fíjense que esto sucede en la casa 6. ¿De qué se trata la casa 6? Es el ámbito de lo laboral. Por lo tanto, a las personas, en el grueso de las personas de este país, hay una sensación de confusión respecto a de dónde viene el origen del poder a nivel laboral. ¿Cuál es el poder que yo tengo de ejercer desde mis espacios a nivel laboral? Y esto habla de mucha precarización también, lo cual es un problema actual que ya conocemos en este país. Hola Sofi, gracias por venir. Estoy hablando de un tema re alegre. Ah, mentira. Bien, ¿cuál es el otro problema que vemos en esta carta? Que Marte, que si bien Marte no es uno de los planetas más grandes, como si estuviéramos hablando de Neptuno, Plutón, los que ya les dije que avanzan lento, pero este mes en particular, Marte está justo partil, de hecho hoy mismo, desde ayer en realidad, en la casa 8 de la Argentina. Si la casa 2 es la economía de un país, la casa 8, que es la casa que está en la vereda opuesta, es el comercio exterior. Por lo tanto, un planeta tan guerrillero como lo es Marte me está mostrando que están empezando a haber conflictos con el comercio desde afuera. Esto podrá significar cuestiones relacionadas a la importación, que también puede tener que ver mucho con el tira y afloje que hay en este momento con el litio del país, que es un mineral muy necesario, muy importante, que podría llegar a darnos mucho dinero como país, pero el lobby empresarial nuevamente provoca que no estemos cobrando las regalías en dólares como país de todo el litio que exportamos. Ahora bien, vamos a lo que para mí es una de las cosas más importantes de esta carta. Observen esto de acá. Para las personas que ya saben un poco de astrología, saben que cuando Saturno natal se junta con Saturno en tránsito, estamos frente al llamado retorno de Saturno. Las personas viven el retorno de Saturno, también los países, cada 29, 30 años, 28 a 30 años. Eso quiere decir que las personas, como mucho 3 veces en la vida, vivimos un retorno de Saturno. Quizá si el día de mañana se estira la vida de la gente, lo puedan vivir más de 3 veces, pero bueno, por el momento es la realidad en la que vivimos. Esperemos que no, igual, no sé qué estilo de vida será el ser eternos. Pero para los países, los retornos de Saturno suceden constantemente, todo el tiempo están pasando. Y este es un año de retorno de Saturno. Les voy a contar cómo funciona el retorno de Saturno para las personas, para que entiendan un poco qué bien que se da este paralelismo con el país. Cuando tenemos a Saturno, el lugar en donde está genera limitaciones, hace que las cosas sucedan desde un punto de vista más lento, en donde quizás sentimos que no tenemos tanta suerte, que siempre hay obstáculos en el camino. Saturno, en el caso de Argentina, sucede en el área de la casa 5, que la casa 5 tiene que ver con la creatividad, se relaciona también con el mundo del disfrute, con las vacaciones, si se quiere. Es como si ya el país viniera marcado en una situación en donde el disfrute es algo difícil de concebir, ¿no? Pero cuando tenemos a Saturno, que se encuentra con nuestro Saturno natal como seres humanos, tenemos un momento que viene a sacarnos boleta, que viene a decirnos cuánto te disciplinaste y cuántas cosas hiciste por lograr tus objetivos, ¿sí o no?
Entonces, si nosotros no estuvimos haciendo nada de lo que teníamos que hacer por nuestro propio bien y en vez de eso estuvimos tratando de responder a las exigencias de otras personas, muchas gracias. Ay, no llego a leer. Poggy Pocket. Ay, no sé cómo llegaste acá, pero gracias. Que le compré un imancito el otro día de Howl's Moving Castle. Síganla, hace unas artesanías impresionantes. De hecho, yo no le compré más porque no tenía mucha plata para gastar. Estoy tratando de contenerme con los gastos, pero por favor, se van a morir de las cosas que tiene, son hermosas. Bienvenida, estamos hablando de la Revolución Solar de Argentina y no es algo muy agradable lo que estoy contando, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir este año y probablemente el que viene. La buena noticia, les comento para que tengan en cuenta, es que los ciclos de países son ciclos muy lentos. Por lo tanto, salir de una crisis lleva mucho tiempo. Pero decirles que 2024 es el momento en donde las cosas empiezan a desbloquearse un poco para nuestro país, aunque parezca que falta un montón de tiempo, es muy poco en terminología de astrología mundana. Entonces tenemos que tratar de aferrarnos un poco a esa realidad y decir, no falta tanto como creemos. Pero obviamente tengan presente lo que les digo antes, que ahora el país esté pasando por su retorno de Saturno, nos está mostrando que estamos en un periodo muy importante, en un periodo en donde básicamente la disciplina nos viene a sacar boleta, nos viene a decir qué hizo este país por tratar de construir. Y la verdad que no veo mucho. Y lo que es peor es que como Saturno representa los límites y las reglas, me da la impresión de que este Saturno acá está representando un poco al FMI. Y no diciendo desde, muy bien el FMI, sino diciendo como el país no pudo encontrar la creatividad para fomentar sus propios recursos, entonces viene un ente extraño, que en este caso es el planeta transitando, que se hace el paralelo con el FMI, y ahí genera las situaciones de precarización y de pobreza que estamos viviendo en este momento. Entonces, la verdad, si me preguntan, no es realmente un panorama positivo. Vamos a empezar a sentir un poco más lo flojo de esta situación cuando Plutón se cambie de signo a Acuario, y eso pasa en el 2024, por eso les decía que era importante. Otra cosa que también me parece interesante, si observan, tenemos a Urano, que Urano es un planeta que tiene que ver mucho con el liberalismo, entendiendo como la casta de derecha en este país. ¿Y por qué? Porque si bien es verdad que uno piensa, ¿no? Urano, que tiene que ver con la libertad, que rige Acuario, sí, está muy lindo. Pero en astrología política, Urano habla de una individualidad. Y entonces está fomentando esa filosofía de yo me valgo por mis propios medios. Yo no tengo un Estado que me cobre impuestos, pero a mí tampoco me importa qué es lo que le pasa a la gente que tiene más oportunidades. Entonces es una situación que tiene su doble cara, que tiene su condimento de egoísmo político, ¿no? Es el sálvese quien pueda, es el capitalismo salvaje. Entonces, en el marco de ese capitalismo salvaje, que está también en un proceso de quiebre muy importante, en donde ya no sabe cómo sostenerse, sigue inventando estrategias, pero todavía siguen complicándose. Esto es algo que venimos viendo desde que Urano entró en Tauro hace unos años atrás. Urano no se siente cómodo en Tauro porque acá es básicamente una ideología que está buscando la estabilidad, pero no puede obtener la estabilidad porque sigue fagocitándose constantemente a ella misma. ¿Cómo se fagocita? Por ejemplo, las grandes empresas que necesitan multiplicar anualmente sus dividendos, y si no lo logran, esto se traduce en despidos. Las personas que no pueden conseguir trabajo, pero al mismo tiempo están metidas en una sociedad de consumo que necesita vender cada vez más necesidades. Las redes sociales que en este proceso también nos esclavizan. Entonces, en el medio de todo este marco, ya tenemos un Urano que está complicando las cosas. Esto sumado a qué es lo que pasa en nuestro país específicamente, y es que este Urano está haciendo una cuadratura al Marte natal de la Argentina.
Marte, que tiene que ver mucho con la guerra, la batalla, la agresividad. Entonces ya entramos, a partir de que empezó principios de agosto 2022, en un proceso, y también a partir del cumpleaños de Argentina, el 9 de julio, ¿no? En un proceso en donde hay explosiones sorpresivas. Esto también lo asocio con los constantes incendios que están habiendo en el país, que es un tema del que no se habla mucho, lamentablemente, y que es muy pero muy grave, porque acá es otra vez el país siendo explotado. Yo no me quiero poner ideológica, gente, pero también tengan presente el tremendo país lleno de recursos que tenemos, que es básicamente un jardín lleno de cosas, en donde un montón de otros países vienen acá a absorber esos recursos y que todavía seguimos luchando por pagar una deuda que, de encontrar a un grupo político que se ponga a analizar la manera de poder gestionar el yo te cobro porque vos viniste acá a absorber de mis recursos, entonces esto perjudica a mi país, por lo tanto podemos convertirlo en yo no te pago esta deuda o en vos me devolvés todo lo que me sacaste. ¿Parece una locura? Sí, pero hay maneras de plantearlo. Entonces yo creo que también hay una parte de Argentina que está sufriendo desde un punto de vista ecológico y es algo que todavía no se termina de hablar lo suficiente y es gravísimo porque es básicamente el punto primordial que tiene como recurso este país y que de perderlo no nos queda nada más que convertirnos en otro país lleno de bloqueos o de dominios de grandes países imperialistas. Y obviamente que no queremos eso. No queremos eso porque es más trabajo precarizado y más situaciones de pobreza, más brecha entre la clase alta y la clase baja. Entonces, esta situación de tironeo entre Urano y Marte también puede generar muchos exabruptos de violencia y también, atención a esto, es algo que he escuchado hablar muy poco, a una situación de tensión respecto a lo que se dice sin pensar, la noticia sorpresa. Entonces acá la corrida bancaria es una cosa muy común de suceder, pero también situaciones en donde violentamente los medios de comunicación informan algo para generar más caos sin importar a qué partido estén favoreciendo. Porque además, un poco que los medios de comunicación lamentablemente en este país, no sé si incluso favorecen demasiado a alguien, más que a contribuir a una situación caótica y que en realidad los que estén favorecidos siempre sean los que tienen la plata. Entonces, si en algún momento queremos cosechar algo de todo lo que tenemos, también es importante entender que este año, particularmente para la Argentina, hay que dudar más que nunca de las noticias que consumimos, de dónde vienen las fuentes de las cosas que vemos, de qué es lo que pasa con los estallidos de violencia. Obviamente que una de las grandes preguntas que se pueden llegar a hacer es qué es lo que va a pasar, si va a haber saqueos. Es una pregunta muy frecuente. Es una posibilidad, no les voy a decir que no, pero no es la única posibilidad en la que se puede llegar a manifestar la agresividad. Sí les puedo decir que la situación en diciembre va a estar tensa también para el país. ¿Por qué va a estar tensa? Porque tenemos finales de octubre y luego mediados de noviembre 2 eclipses. Y el eclipse que arranca, el eclipse que vamos a tener, no me acuerdo cuándo, ahora el 25 de octubre, sí, el 25 de octubre. Miren, se los voy a mostrar. Vamos a poner acá en el buscador 25 del 2 del 2022. Bien, ¿cómo vemos al eclipse? Vamos a buscar a dónde están la luna y el sol en tránsito. Bueno, fíjense, este eclipse de apertura lamentablemente está sucediendo en conjunción al Júpiter natal de la Argentina. Y el Júpiter natal de la Argentina es muy importante porque está en el ascendente de Argentina, por lo tanto es un planeta importante. Para colmo, se supone que Júpiter trae cierta benevolencia, pero atacado por un eclipse es un momento en donde el país parece que se está replegando sobre sí mismo. Situaciones en donde, por ejemplo, la imagen no es buena, en donde pueden romperse algunas estructuras importantes para que el país funcione y avance. Hola, Absolute. Sí, bueno, octubre va a ser un mes complicado. Y después tenemos el segundo eclipse,
que ya mismo les digo cuándo es, porque eclipses 2022, creo que era el 11 de noviembre, pero el 8 de noviembre, no, sí, el 8 de noviembre. Miren este segundo eclipse. Vamos al 8 de noviembre. 8 del 11 de 2022. Esto es algo común que sucedan tan pegaditos uno del otro. No se asusten. Siempre los eclipses, o casi siempre, suelen venir de a 2, a veces a lo sumo 3. Este eclipse es muy interesante porque sucede a los 22 grados también. La luna vemos que está a los 22 grados y sucede en el signo de Tauro. Fíjense que es un eclipse que está haciendo una cuadratura al Saturno natal. Fíjense, acá está la luna y viene a ser esta liñita roja que ven acá. Eso es una cuadratura, de un aspecto tenso. Por lo tanto, nuevamente tironeos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con todo esto? Que seguramente haya achaques económicos fuertes desde el 25 de octubre y sobre todo el 25 de octubre y el 8 de noviembre y en las inmediaciones. Van a ser momentos en donde para mí van a anunciar medidas muy fuertes a nivel económicas, medidas que seguramente lamentablemente vayan en contra de la gente, porque cuando la luna está involucrada tiene mucho que ver con esas cosas, en donde también haya ajuste. Estas son las cosas que veo. Y volviendo al eclipse del 25 del 10 del 2022, ¿qué sucede a los 2 grados? Yo me había notado algo importante. Ah, no, era del 8, perdonen, Eso me pasa porque a veces yo escribo desprolija y después no me doy cuenta de lo que escribo. Tenemos la luna natal de la Argentina en los 19 grados y el eclipse en los 22 grados. Eso significa que se llevan ¿cuántos grados de diferencia? 3 nada más. Entonces están haciendo aspecto tenso. Por lo tanto, el pueblo está pagando. Y para colmo, tenemos que el 31 de octubre también Marte está retrogradando. Creo que arranca a retrogradar el 31. Vamos a corroborar para no decir pavada. Tenemos 31, vamos a ver el 30 del 10 del 2022. No, está retrogradando de antes. A ver, vamos a ir de a días. Ahí está. No, está bien. El 30 de octubre, Marte empieza a retrogradar, Marte en tránsito. Por lo tanto, ¿recuerdan que yo les comenté que Marte estaba pasando por la casa 8, que tenía que ver con el comercio exterior y que por lo tanto hacía que haya decisiones muy apresuradas y agresividad y conflicto en el ámbito del comercio exterior y de posiblemente los impuestos y estas cosas? Lamentablemente, porque esa es la suerte que tenemos, justo el 30 de octubre, cuando Marte ya había salido de la casa 8, dice, pues no, mi ciela, voy a volver a entrar a la casa 8 retrogradando. Y miren, vamos a pasar de a días. Fíjense cómo miramos este rojito. Ay, yo señalo la pantalla, soy una boba. Miren este rojito, ¿no? Y no miren lo de afuera, miren lo de adentro. Fíjense cómo el rojito va yendo para atrás. Va para atrás, va para atrás, va para atrás, va para atrás. Tuki, 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 tuki. Vuelve a hacer todo este recorrido. ¿Saben qué creo que es esto para mí? Es una revisión de medidas respecto al comercio exterior, respecto a los impuestos, y que puede significar más medidas en relación a las cosas importadas. ¿Van a beneficiarnos? ¿No van a beneficiarnos? Yo no soy quien para digamos, opinar de eso. Y como les dije al principio del video, no tengo ni la cabeza ni la información. Yo solamente les tiro data astrológica y, por supuesto, cada persona, según el conocimiento que tenga a nivel político, económico, sabrá de pensar, digamos, de tener su punto de vista. Tengan en cuenta también que obviamente por mi lenguaje y por las cosas que digo cuando me refiero al capitalismo o cuando me refiero a la ideología liberal, sí, ya se dan cuenta que yo no soy ni de derecha, ni liberal, ni de derecha, ni liberal. Ni libertaria tampoco, ¿sí? Pero tampoco pertenezco a las dos ideologías que son las más, vamos a decirlo como se dice, ¿sí? No soy ni macrista ni kirchnerista, o sea, que quede claro que este análisis que estoy haciendo de ninguna manera se ve sesgado
porque yo quiera que gane el peronismo o quiera que gane digamos el PRO. Así que en ese sentido soy una desesperanzada total, que los partidos que yo voto no salen nunca, así que nada, pero les quería aclarar eso. Yo no estoy tan a favor del sistema capitalista porque es un sistema realmente muy asesino de la gente. ¿Cuándo sería el mundial? Por el momento es en que se hace más que nada. Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa en noviembre. Que es empieza el fin de semana largo de noviembre. Ahora vamos a mirarlo. Que para mí el mundial tiene un poco que ver también con esta influencia neptuniana. Yo no quiero ser malvada ni decirles que está mal disfrutar el mundial. Por supuesto que está bien disfrutar el mundial, pero también hay que tener los pies sobre la tierra y prestar mucha atención cuáles son las medidas políticas y económicas que se toman durante el mundial en este país, sobre todo cuando esté todo el mundo distraído festejando. No me parece menor tener en cuenta esto, porque aparte, fíjense, antes de que Marte ingresara de nuevo a la casa 8, fíjense que va a terminar de retrogradar en la casa 8. ¿Dónde está esto? El 11 de enero de 2023, y ahí después tiene que volver a avanzar a donde había dejado. Entonces avanza, y finalmente se termina de ir de esta casa recién el 12 de marzo. El 12 de marzo yo creo que ahí o pueden empezar a haber medidas de afloje respecto a los viajes al exterior, que también debe tener que ver con lo que va a suceder en las elecciones. Eso también es una situación factible. Claro, el escapismo para que no duela tanto. Sí, no creo que si ganamos sea porque el país está muy mal, pero sí somos un país que debería tener la memoria suficiente para recordar que siempre pasaron cosas negativas cuando mejor nos fue en el fútbol, como para recordar que también eso es un terrible anestésico. Entonces hay que tenerlo presente, no hay que olvidarlo. Tampoco por eso está bien no disfrutar del mundial y estar siempre con una cara triste. Se los digo yo, que soy una persona que en general tenía esa mirada del mundial, y también hay que entender, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con noviembre, como me preguntaba Diego. El 12 de noviembre vamos a avanzarlo a cuando empieza el mundial para tener un aproximado, ¿no? A ver qué eventos importantes suceden. Vamos a ir por día para ver día a día. Creo que era el 21 por ahí que arrancaba. En un Twitch mencionaste que Argentina está transitando su retorno de Saturno. ¿Esto qué onda? Bueno, lo comenté recién, que los retornos de Saturno tienen mucho que ver con limitaciones, con disciplina, con entidades que vienen de afuera a cobrarnos dinero, no sé a qué te suena, y también con una situación de guardarse el bolsillo. No puedo gastar, mucha pobreza, momento de replegarse, de no poder hacer inversiones. Por ese lado pasan las cosas. De todas maneras, si llegaste tarde y te perdiste la otra parte que comenté del retorno de Saturno, esto va a quedar subido a YouTube, no te preocupes. Bien, miremos qué pasa en noviembre. Noviembre para Argentina es interesante porque arranca con Marte, que es un planeta que está asociado a lo deportivo, por lo tanto a la actividad física, entrando en la casa 9, que es la casa de otros países, ¿sí? Es decir, el deporte afuera. Entonces puede llegar a ser un momento favorable, incluso aunque Marte ya se esté yendo, porque por lo menos va a empezar bien. También les recomiendo que miren el vivo en donde hablé de la carta natal de Messi, que eso también me parece un detalle importantísimo a tener en cuenta. También tenemos, a ver qué más podemos ver que nos sirva. Bueno, fíjense que durante el momento en el que empieza el mundial tenemos a Marte también haciéndole un trígono a Saturno, le está dando una ayudita para que las cosas se sientan más flojas. Entonces yo creo que en ese sentido va a ser un alivio emocional, pero no sé hasta qué punto puede llegar a servir o ayudar en el corto plazo. En el largo plazo ni siquiera, obviamente, ¿no?
¿Qué más podemos ver? Más allá de Marte, vamos a ver si me anoté algo más. Bueno, otra cosa también, que esto ya del vamos no es de ahora, sino que es algo que va a pasar durante todo el año. Como Saturno se mueve despacito, fíjense que Saturno en 19 grados y Marte natal de Argentina, el lado opuesto. Por lo tanto, están haciendo una fea oposición que también habla nuevamente de insatisfacción, sensación de que quiero que las cosas, que se tomen decisiones, pero las decisiones no se terminan de tomar. ¿Qué más me anoté? A ver. Estoy viendo si Júpiter llega a hacer un encuentro. Júpiter en tránsito. No, Júpiter en tránsito no hace muchos encuentros favorables como para decir, bueno, tal vez nos ayude tanto en el mundial. ¿Qué sucede al revés? ¿Qué aspectos recibe Júpiter desde el afuera? A ver, está en 0, 28. Bueno, el Júpiter en tránsito está haciendo durante los finales de noviembre, y va a ir avanzando hacia, a un trígono. ¿Es un trígono esto? No, ni siquiera es un trígono. No, tampoco, gente, perdón. Esto es porque estoy analizando en vivo y en directo. Imagínense que soy esa persona que está haciendo los cálculos en el momento. No hay mucho más que decir. ¿Alguien más tiene su primer retorno de Saturno? Pregunta acá Diego. Si alguien está pasando los 28, 29, 30 años, que levante la mano porque seguramente están viviendo su retorno de Saturno. Eso es lo que sucede con respecto a los tránsitos. Me fui de tema y me olvidé de que veamos la revolución solar de Argentina. A ver qué nos encontramos en la revolución solar. Que en este caso vamos a poner 9 de julio de 2022. Vamos a aplicarla para Buenos Aires porque ahora la capital de Argentina queda en Buenos Aires. Entonces, a ver si se ve, no se ve. Esperen que lo pongo en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bien, esta es la revolución solar de Argentina. Estamos haciendo de cuenta que es como si Argentina fuera una persona y tiene su revolución solar del 9 de julio de 2022. Nosotros cuando vemos la revolución solar de una persona podemos ver cuáles son los temas del año. Fíjense qué interesante como el tema del año para la Argentina, la ascendente revolución del país, está pasando desde la casa 9, que es lo exterior, hacia la casa 10, que es lo profesional, pero también son las figuras de poder. Esto me hace pensar que va a haber figuras de poder que van a estar en la mira y van a estar en jaque, y con esto por supuesto que hablamos del presidente actual, que está perdiendo muchísimo en su imagen, y esto puede llegar a significar, hasta incluso me arriesgaría a pensar, por tener tanto a Marte, a Urano y al nodo, o sea, la triple conjunción que nos habla de romper, quebrar, terminar con lo que ya no se puede sostener, sobre el medio cielo de revolución solar de Argentina que representa la clase política, un posible quiebre que no me extrañaría que signifique tal vez que el presidente decida retirarse antes de su mandato. Esto podría llegar a ser una posibilidad, o que lo obliguen a. Hay que ver qué es lo que pasa también durante la época de eclipses, ¿no? Que ahí va a ser un momento crucial. Fíjense cómo lamentablemente el retorno de Saturno sucede con el Saturno en tránsito en la casa 8, revolución solar de la Argentina. Por lo tanto, nuevamente vemos al comercio externo como la consecuencia más importante de todo lo que sucede a nivel FMI y también las entidades extranjeras que nos vienen a cobrar una deuda determinada. El Sol de la Argentina está en el ascendente de revolución, lo cual nos involucra directamente con los objetivos. Este es un momento en donde el país tiene que hacer foco sí o sí en qué es lo que va a suceder dentro de unos años y tratar de planificar a futuro para que esto funcione. Pero
tenemos varios problemas. En primera instancia, desde la casa 12 de Revolución lo tenemos a Mercurio, que pueden ser los medios de comunicación operando desde las sombras, casa 12, lo que no se puede percibir, y muy cerca del ascendente, es decir, influyendo directamente en qué es lo que se va a querer y si se quiere la opinión pública. Y después tenemos a Venus también, que Venus podría llegar a representa un montón de cosas, representa las artes, representa la creatividad, representa el universo de lo que es bello y armónico, también desde la casa 12, ¿no? Esto también significa que muchas personas tal vez no se encuentren pudiendo hacer lo que quieran desde un punto de vista artístico, pero también puede significar esta situación del rol de Cristina Fernández en este momento particular, que es lo que sucede de ese conflicto que tiene ella con Alberto Fernández y de la situación de tironeo que existe, que ha sido sumamente visible esa situación de tironeo, pero al mismo tiempo ella no deja de ser esa figura poderosa, femenina, que existe, pero desde la casa 12 de la revolución del país. O sea, no me ven o no puedo tomar decisiones porque formo parte de una inercia para este país y no estoy en el lugar en donde yo pueda, tomar decisiones un poco más fuertes, ¿no? Buenas o malas, eso es algo que no lo sabemos. Bien, otra cuestión que me parece muy interesante a tener en cuenta es que este año Plutón está en la casa 7 de la Argentina, por lo tanto acá hay algo de relaciones que puede llegar a funcionar muy bien si a nivel político se es lo suficientemente inteligente. ¿Y a qué voy con esto? A pensar con quién me puedo asociar. Nuevamente, esto es algo que otra vez quiero insistir con el tema del litio. ¿Qué pasaría si Argentina se asociara tanto con Bolivia como con Chile respecto a los impuestos que se le cobran a las grandes empresas que vienen acá a explotar ese tipo de minerales? ¿Sucedería algo positivo para el país? Pero al mismo tiempo también Plutón tiene un peso de gran poder y coerción, por lo tanto puede significar lo contrario. Vienen figuras que representan las relaciones políticas con este país a meternos presión constantemente y por supuesto que acá otra vez volvemos a ver el esquema del FMI. También otra cosa a tener en cuenta es que si bien el Plutón en tránsito está haciendo un sextil al Plutón natal de Argentina, y esto no es algo que se visibilice demasiado, de todas maneras nos está hablando de que todavía vamos a pasar por un proceso de gran transformación. El proceso más importante de transformación de Argentina va a suceder cuando tenga su primer retorno de Plutón, pero por supuesto que ninguna de las personas que está acá en el chat va a vivir para poder verlo. Quizá lo vayan a ver, si hago bien los cálculos, sus bisnietos o sus más que bisnietos. Así que no nos vamos a ir tan lejos. Otra cosa que también me resulta interesante es que Júpiter de Argentina, de la Revolución Solar de Argentina, este año está en la casa 9. Que la casa 9 es el exterior. Nuevamente me hace pensar que quizá podría ser la chance de que venga algo de alegría a través del Mundial o que por lo pronto sucedan cosas positivas en esa fecha. Esperemos que sí, pero al mismo tiempo cuidado con las falsas ilusiones, no nos dejemos llevar por ese manto de fantasía. También otra cosita que me parece interesante es que la Revolución Solar de Argentina arranca con el Sol haciendo un trígono a la Luna en tránsito y la Luna es de la casa 4, es decir, el pueblo queriendo decidir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Puede significar que haya una figura política con mucho poder y mucho carisma por el Sol que esté cayéndole bien o esté en una situación positiva con el pueblo. Esto puede significar que aparezca una figura política muy querida por la gente, pero también puede significar tranquilamente que es una persona muy carismática y que en este momento las personas van a recibir a esa persona que suba con aplausos y no tenemos una garantía en esta carta natal de que eso vaya a funcionar o no. Solamente vemos cómo se siente el pueblo en esa situación, que no es lo mismo a qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pero igual también es una luna de revolución que está debilitada, es una luna que está en Escorpio,
Entonces hay una cuestión acá de repliegue de parte de lo que sucede con el pueblo, de circunstancia nuevamente de sensación de pobreza, de no puedo hacer lo que quiero, de no podemos avanzar en nuestros objetivos. Realmente es un panorama no demasiado alegre para el país. Me encantaría que sea de otra manera, me súper encantaría, pero es un año que es verdaderamente de vacas flacas. Fíjense, ahí está Saturno en la casa 8 también, ya les dije, nuevamente deudas con lo de afuera. Yo creo que lo que podemos aprender de esta carta es que la única forma, la única fortaleza que vamos a encontrar en este país este año tan duro es desde el lugar de cuáles son las fortalezas que tiene el país en sí mismo y que pueden funcionar como algo valorado en el afuera. El primer ejemplo es el fútbol, es decir, que tal vez este año nos damos cuenta cómo el fútbol argentino es un fútbol for export, si se quiere, que tantos jugadores de acá están en otros países. Cómo ese ejemplo también se puede pasar a la industrialización del país. ¿A qué sucedería si se valoraran más los recursos que existen acá y cómo esos recursos fueran cobrados lo que realmente valen para compradores que vienen de afuera? Acá nuevamente tenemos otro proceso que se relaciona con el campo, que es otra gran riqueza de este país, pero también es en donde están enquistadas las clases políticas más millonarias y que siempre hay un problema grave en este país. Si ustedes recuerdan, el conflicto con el campo, que después se juntó con la ley de medios, fue el gran conflicto que terminó por dar el batacazo final a una era de bastante crecimiento del kirchnerismo. Bien o mal, nos guste o no nos guste, eso es algo que es visible para nosotros. Entonces ya sabemos que en ese sector de nuestra sociedad argentina existe un gran y altísimo nivel de poder y nos alcanzaría con que todas estas personas, que también es comprensible, ¿no? Tratemos de ponernos en un lugar de empatía. Supongamos que yo soy una persona que tiene una gran cantidad de dinero, una super empresa que heredé, y obviamente estoy viendo que el país se prende fuego constantemente, que no importa el político que suba, nunca nadie sabe qué hacer, que hay cosas que vienen de arrastre de los años, y lógicamente yo voy a querer la inmediatez, voy a querer tratar de venderle lo que yo cosecho de mi campo o la mejor carne de mi campo al mejor postor para que ese dinero me venga automáticamente en vez de invertir en el país para qué es lo que sucede en el largo plazo. Entonces también hace falta que la misma gente de acá que tiene ese poder trate de buscar la forma de ver cómo puede llegar a invertir en el largo plazo para este país. Tengan presente también que Plutón en Piscis, natal de la carta de Argentina, está desde las 6, con lo cual uno de los grandes poderes de este país yace en la ciencia, en la investigación, en cómo se puede analizar cuáles son los recursos que tenemos y cuál es el mejor rédito que se puede sacar de eso, o de qué manera se puede utilizar el conocimiento de este país para que termine generando un hito y sea respetado alrededor del mundo. Lo mismo pasa con Júpiter, que también está en la casa 1 de la Argentina, y Júpiter también es otra gran eminencia de la educación y de la ciencia. Entonces, teniendo esas grandes capacidades y teniendo también a Urano y a Neptuno en la casa 2, la Argentina, que ya de por sí no son muy favorables estos dos planetas, porque uno nos trae muchas sorpresitas de último momento y el otro nos trae mucha confusión. ¿Qué tal si transformamos esa energía como argentinos y convertimos ese Urano que tiene que ver con las sorpresas en el Urano que tiene que ver con los avances, con ir a la vanguardia, y ese Neptuno que tiene que ver con la confusión, pero que también se relaciona con la medicina, en avances desde ese punto de vista, desde esa pata del conocimiento también? ¿Es la mejor carta del mundo? La verdad que no, pero el potencial está ahí y bueno, quizá la clave es funcionar como pueblo, algo muy difícil siendo que es un país que tiene la luna y el sol enfrentados en la natal, por lo tanto hay un tironeo constante, pero no hay que perder la fe porque si no nos vamos a ir de este stream llorando. Vamos a irnos como Nati Peluso diciendo que mejor hay que vivir en España y nos cancela medio país.
Así que bueno, gente, ¿les gustó lo que comenté? ¿Pudieron entender más o menos algo de lo que dije? ¿Fue un dolor de cabeza? Quiero saber sus opiniones. Me interesa saber si este tipo de streams, no les digo todo el tiempo porque me cuesta mucho trabajo armarlos, pero de vez en cuando, una vez cada 3 meses, capaz podemos ver alguna otra cosita. Si ustedes lo que quieren saber es si vamos a levantar cabeza, yo creo que van a haber otros batacazos en finales de octubre y principio de noviembre, así que si quieren hacer inversiones importantes en ese lapso, traten de no. Si están esperando que algo baje de precio, no lo creo. Y después, otro tironeo durante enero y recién en marzo se empieza a ralentizar y recién 2024 un poquito mejor. Pregunta Absolute, para eso estamos. Pregunte. Esperando a que Absolute haga su pregunta. No sé si alguien más quiere aprovechar para hacer otra pregunta mientras escriben. Bueno, mientras Absolute hace su pregunta, voy a aprovechar, que es súper importante. Si les gusta el contenido gratuito que yo hago y si me quieren dar una mano con ese contenido, me pueden ayudar de un montón de maneras. Pueden ayudarme donándome cafecito, pueden ayudarme suscribiéndose a este canal de Twitch, pueden ayudarme difundiendo con sus amistades también. Cada vez que yo aviso, hey, estoy en un stream, le avisan a alguien para que venga y se suma y me siga. Y si no pueden de ninguna de esas maneras, ya que, me sigan en las redes y me acompañen, también sumo un montón cada uno de sus comentarios. Les voy a dejar en el chat mi Linktree, en donde tengo todos mis links. Tengan presente, no se olviden este detalle, que tengo un montón de redes y en todas las redes hay un montón de información distinta. Eso quiere decir que si vos me seguís en Twitter, no siempre lo que tengo en Twitter es lo mismo que lo que tengo en Instagram. Entonces conviene que chusmees todas las redes sociales. A ver. Momento, Ay, me cansé de tanto hablar, chiques. Estoy agotada. Ya te respondo, Absolute, no me olvidé de ti. Acá está. Muy bien. Así que ahí tienen todos los links. A ver, vamos a leer lo que dice Absolute. Es difícil hacer predicciones de tránsito futuro lejano, tipo cuando Argentina tenga su retorno de Plutón, hacer una predicción es imposible porque sabemos el contexto que vamos a tener en el 2044. No, claro que no, es difícil. Pero cuando tenemos un poco más fechas cercanas, sí, se puede. Lo que pasa es que ahí es como les dije antes. Sigan Astrología Global porque necesitan a alguien que tenga la capacidad de hacer análisis económicos, políticos, realmente dignos, y acá yo no soy la especialista, sí lo es este señor, es Adolfo. Adolfo fue mi profesor en el CABA mucho tiempo, de hecho tiene un montón de contenido de sus conferencias gratuito para verlo ahí en el YouTube, así que si les interesa más ver un poco el panorama político, incluso el panorama internacional, porque también hablan de esas cosas, invita a muchos especialistas de afuera y grandes astrólogos, es una buena oportunidad. Así que bueno, a ver, no voy a raidear a nadie porque estoy deslogueada de Twitch, así que no sé a quién voy a raidear. Así que les mando un abrazote enorme. Gracias por acompañarme. Nos vemos el martes que viene a las 8 de la noche, como siempre por acá. ¿De qué se va a tratar el próximo stream? A ver, no tengo idea de qué se va a tratar. Y a la gente que se quedó acá, no se olviden que también yo tengo mi otro, no es emprendimiento en realidad, pero es mi otro trabajo. Yo soy editora de una página de videojuegos y este fin de semana vamos a hacer un torneo solidario
todo lo que se recaude en ese torneo de Tetris, que no hace falta haber jugado antes porque no van a haber personas pro, es para amateurs. Acá les dejo el tweet donde está toda la data para inscribirse. Pero si no se pueden inscribir ustedes porque no pueden este sábado, por lo menos comentando en sus grupos de WhatsApp, mandándole el link a la gente que conocen, nos ayudan un montón, o pidiéndole a las personas que donen cafecitos para Pressover, porque toda la plata que recaudemos va a ir a Abril Solidario, que es una organización que se encarga de distribuir este dinero para las niñas, y queremos que tengan un día de la infancia muy feliz, que va a ser este domingo. Así que gracias y nos vemos el martes que viene.